Hola jóvenes, un gusto saludarlos, estar nuevamente en otra sesión relacionada a nuestras clases de química y de los temas que quizá viste durante la semana, te habrás dado cuenta que están muy relacionados. Déjame decirte que llevan una secuencia desde qué es la química y al revisar tus tareas me doy cuenta que efectivamente ya abordaste algunos de ellos, como la definición de alquimia, que significa falsa química, y así posteriormente. El día de hoy esta sesión es muy importante porque hay algunos conceptos básicos que estoy interesada en que los tengas en tu libreta, los definas, los ejemplifiques y te queden pero muy claros porque es algo de lo que te va a servir para ir entendiendo esta continuidad que lleva la química. El tema abordado que se seleccionó de esta semana fue cómo se clasifican los materiales. Antes que nada, sabemos que la materia se clasifica de diferentes maneras. En este mapa tú puedes apreciar que uno de esos criterios para clasificación es según su carácter metálico y con base a ellos se clasificarían en materiales metálicos o materiales no metálicos. Y la otra clasificación de la materia sería según su origen. En materiales naturales que pueden venir de un origen vegetal, animal o mineral. O bien, la clasificación de algunos materiales sería en cuanto a esos materiales artificiales, no naturales. El aprendizaje esperado que se abordó principalmente dice así, que establece criterios para clasificar materiales cotidianos en las mezclas, compuestos y elementos, considerando su composición y pureza. Aquí hay una palabra muy importante, composición. No la pierdas de vista, composición es la palabra clave para definir química, a diferencia de física. ¿Sí? Ambos estudian la materia, la energía, pero química estudia la composición, de qué están hechas las cosas. Y aquí la idea es que aprendas, ¿sí?, cómo clasificas mezclas, compuestos y elementos, pero principalmente cómo los diferencias. Te presento nuevamente otro mapa muy pequeño, pero muy interesante. Te habla de la clasificación de la materia y esta tú la recordarás que ya vimos un poco de lo que es mezcla y de lo que es una sustancia pura. Bueno, la materia se clasifica en mezclas y estas a su vez en mezclas homogéneas o disoluciones y en mezclas heterogéneas. Homogéneas son las que a simple vista no aprecias los componentes. Heterogéneas es cuando son diferentes. Sí puedes apreciar a simple vista sus componentes. Sustancias puras, tenemos una subclasificación que sería elemento y compuesto. Elemento es el que está formado por un solo tipo de átomos y el compuesto es el que está formado por más de un tipo de átomos. Pues bien, la mezcla, sabes tú ya que está formada por dos o más sustancias, se clasifican en homogéneas y heterogéneas, y aquí hay una imagen donde nuevamente te pongo ejemplos. El átomo. El átomo de cada elemento químico se representa por medio de un símbolo químico y se encuentra agrupado en la tabla periódica. En otra sesión te compartí una tabla periódica. Esta es la que está formada por todos los elementos químicos existentes. Ahí están agrupados. En esta imagen tú puedes ver un átomo y cómo está formado un átomo. Pero este modelo, para este modelo que yo te estoy presentando, hay una historia que en otra sesión lo veremos, los modelos atómicos. Los modelos atómicos que fueron propuestos desde la antigüedad, porque no se sabía qué era el átomo y cómo estaba formado. Hoy te comento que el átomo tiene un centro, un núcleo, y en ese núcleo se encuentran algunas partículas subatómicas, llamada protón con carga positiva, neutrón con carga negativa. Y en las órbitas, estas órbitas son elípticas, en las órbitas giran unas partículas llamadas electrones. Un compuesto es el resultado de la interacción química de los átomos, de dos o más elementos químicos, y se representan mediante fórmulas químicas.
Bueno, ¿cuál sería entonces la diferencia entre elemento y compuesto químico? Elemento, te acabo de mencionar, que es como están en la tabla periódica, ahí están los elementos químicos y tienen un símbolo formado por una letra mayúscula y una minúscula, la mayoría. El compuesto químico se forma al unirse esos elementos, también llamados átomos. Observa la imagen, un elemento químico, ejemplo hierro, y aquí tenemos la otra imagen, un compuesto químico, agua. Si te das cuenta, en la imagen donde se aprecian los elementos químicos, solo están de manera individual. Y en la del compuesto ya está unido. Al darte cuenta que son diferentes colores y tamaños de estas bolitas que ves aquí en la imagen, bueno, la color de rosa te simula que es un átomo y la color blanco y pequeñas es otro. Fórmula química del agua es H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, simulando aquí en la imagen. Y aquí te lo explica brevemente. La diferencia entre elemento y compuesto es la siguiente. Los elementos químicos están formados por átomos de la misma clase, mientras que los compuestos están formados por átomos de diferentes elementos químicos. Te comparto esta tabla que te va a servir para tomar ejemplos para alguna otra actividad a realizar, en la cual tenemos las sustancias simples como el hidrógeno, oxígeno, calcio, hierro, cloro y carbono. Sustancias compuestas, agua, cal, sal de mesa, azúcar, vinagre, alcohol. Estas compuestas ya están formadas por dos o más átomos. Nuestras mezclas con su clasificación en homogéneas, como las gaseosas que son los refrescos, agua salada, agua azucarada, café con leche, jugos naturales, el mar, ríos. A simple vista no apreciamos sus componentes. Y las heterogéneas, aquí sí en estos ejemplos tú puedes darte cuenta dónde está una fase, dónde está la otra. Agua con arena, la mezcla del albañil, agua con limaduras de hierro, ensaladas, sopas, frijoles con arroz. El producto que vas a desarrollar de esta sesión sería lo siguiente. Número 1, antes que nada, identifica el tema en tu libro de texto y subraya con un color rojo las ideas principales. 2, define y da ejemplos de cada uno de los siguientes conceptos: átomo, elemento, mezcla y compuesto. Los ejemplos puedes apoyarte con dibujos o con recortes. Te agradezco mucho la atención y nos veremos en la siguiente sesión.